todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo un trabajo perfecto para vender o para regalar. Se hace en un momento, es súper sencillo y además necesitamos muy pocos materiales. Es un conjunto de 3 cestas que veis que entran perfectamente una dentro de la otra, redondas, que las podemos utilizar prácticamente en cualquier rincón de casa. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el conjunto de cestas vamos a emplear los siguientes materiales: 3 telas que combinen entre sí, una entretela adhesiva por uno de los lados que sea rígida, cinta de bies con un ancho de 1,8 centímetros y luego botones, lazos o cualquier otro elemento decorativo que os pueda apetecer y que vaya al tono de las telas para darle un toque final. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. En primer lugar, cortamos los círculos de tela sobre la entretela. Tienen un ancho de 15 centímetros de diámetro, de 20 y de 25. Sobre una de las telas vamos a pegar el círculo que hemos cortado de entretela con la ayuda de la plancha. Y vamos a recortar todo alrededor, justo al borde de la entretela. A continuación tomamos otra de las telas que hacen juego y vamos a situar este círculo que tenemos ya preparado con la entretela encima. Sujetamos con un par de alfileres para que no se nos mueva y vamos a cortar la tela que acabamos de incorporar justo también por el borde. Ya tengo recortado el otro círculo y tenemos las dos capas, la que tendría la entretela y la que no. Ahora lo que tenemos que hacer es fruncir ambas capas para darle forma a nuestro cuenco o cesto. Para fruncirlo os voy a enseñar un truco muy bueno con un resultado estupendo que se hace a máquina. Fruncir a máquina es bastante sencillo. Lo que vamos a dar es un pespunte todo alrededor con una puntada recta de un largo de al menos 5 milímetros. Es importante que dejemos, como veis aquí he puesto el hilo rojo para que lo apreciéis mejor, los hilos bastante largos, tanto el de la aguja como el de la canilla, antes de empezar, para que así luego podamos tirar. Este pespunte lo vamos a dar bastante pegado al borde y luego daremos otro paralelo. Simplemente vamos dando puntadas como las que estáis viendo. Vamos girando la tela y llegamos hasta el final. Cuando lleguéis al final, lo que hacemos también es dejar los hilos bastante largos para poder tirar. Y ahora lo que hacemos es dar otro pespunte paralelo a este primero que hemos dado. De nuevo dejamos los hilos largos y damos un pespunte ahora un poquito más dentro. Y de nuevo al llegar al final dejamos los hilos largos. Ya hemos dado los dos pespuntes y entonces ahora tomamos los hilos que están en este lado de la tela, que son los que corresponden a la aguja. Estos hilos que tenemos aquí corresponden a la canilla y estos a la aguja. Y lo único que tenemos que hacer es separarlos y tirar de ellos. Vamos a empezar tirando de un lado y la tela se va a ir frunciendo. Y además nos va a quedar un frunce, como veis, muy homogéneo. En piezas como esta podemos tirar una parte de la derecha y otra parte de la izquierda para que nos sea más cómodo fruncir. Voy a ir tirando y os enseño cómo queda. Mirad, así ya queda fruncido. Y antes ya de cerrar estos hilos anudándolos, vamos a preparar el remate, que es una cinta de bies, que además nos va a dar el tamaño definitivo de este contorno. Para ello tomamos una cinta de bies que tiene un tamaño de 30 centímetros para el caso del cesto pequeño, que es el que partíamos de un círculo de 15. Entonces doblamos la cinta así, ponemos derecho con derecho abriendo los dobleces y vamos a dar aquí un pespunte como a medio centímetro del borde para cerrar la cinta. Ahora ya con el pespunte dado abrimos la costura
tomamos la pieza que habíamos preparado antes y lo que tenemos es que acomodar este contorno a este tamaño. En este caso veis que todavía puedo fruncir bastante más, pues lo que hacemos es de nuevo tomar los hilos y tirar hasta que el tamaño sea el que estamos buscando de la cinta de bies. Cuando ya tengamos la medida, vamos a retirar la cinta de bies y tomamos todos los hilos que tenemos y los vamos a anudar para que ya no se mueva el tamaño que habíamos fijado. Y ya con el frunce repartido, lo que hacemos es tomar la cinta de bies, que debe tener la misma medida, y la vamos a ir sujetando todo alrededor. Comentaros que yo prefiero fijar la medida de la cinta de bies y luego adaptar el contorno, porque así podemos conseguir que todas las cestas tengan el mismo tamaño si vamos a hacer varias, y que además el conjunto de cestas de 3 tamaños nos queden proporcionales, porque si no es muy fácil que unas las frunzamos más y otras las frunzamos menos. Entonces de esta manera nos quedan todas iguales. Vamos a sujetar todo y ahora vamos a dar un pespunte un poquito más pegado al borde que el doblez. En vez de darlo por el doblez, lo vamos a dar un poquito más dentro, porque esto tiene un grosor y si lo damos por el doblez, cuando volteemos la cinta no vamos a cubrir perfectamente las costuras que tenemos. Entonces lo voy a dar como 1 milímetro aproximadamente metido del doblez que tiene la cinta. En el caso de este tamaño, como es muy chiquitito, voy a voltear porque va a ser mucho más cómodo de cara a coser en máquina colocarlo así, y así ya podemos dar perfectamente el pespunte. Y ya con este pespunte retiramos los alfileres y vamos a voltear la cinta para así cubrir el borde de la cesta. Podemos sujetarlo o bien con pinzas o con alfileres. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es ir cerrando la cinta de bies por el lado del interior. Vamos a ir dando unas puntadas pequeñitas, como veis, tomando el borde de la cinta y avanzando por el interior de la tela sin llegar a perforar el lado exterior. Y luego cuando hayamos dado todas estas puntadas, lo único que hacemos es voltear la cesta. Os recuerdo que el lado que va en el interior es el que tiene la entretela. Y cuando hayáis rematado la cinta de bies, vamos a voltear, dejando lo que os digo, el lado que tiene la entretela dentro, porque así hacemos que quede mucho más estirada la pieza y tiene un mejor acabado. Ahora lo único que nos quedaría es poner algún detalle en la parte exterior. Yo voy a aprovechar y justo donde hemos hecho la costura de unión de la cinta de bies voy a coser este lazo al tono de las telas. Y con el lacito cosido hemos terminado la cesta. Habéis visto que se hace realmente en un momento. Así nos quedan terminados los 3 cestos. Vemos que podemos meter uno dentro de otro porque hemos calculado el contorno para hacerlo de esta manera. Entonces, en el caso del círculo grande, el que partíamos de un diámetro de 25, el contorno de la cinta de bies es de 45. En este otro, que partíamos de un círculo de 20 centímetros de diámetro, el contorno es de 36. Y este, que es el que os he enseñado en el vídeo, partimos de un diámetro de 15 y un contorno de 30. Habéis visto que es un proyecto realmente sencillo y práctico. Podemos en una tarde hacer un montón de estas cestas y tenerlas listas para regalar o para vender. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.